Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Universidad Sin Fronteras. Ya saben que este es el programa de la red de radios universitarias del Ecuador. Ya saben que estamos en nuestra segunda temporada y este es el espacio semanal en el que desde la red de radios universitarias del Ecuador, de todas las radios universitarias que configuran el sistema de radios universitarias de Ecuador, establecemos diálogos con distintos actores, con distintos invitados, uno cada semana o una cada semana, y en este espacio dialogamos y conversamos con nuestros invitados sobre los temas que nos preocupan, como radios universitarias, sobre los temas que nos preocupan también como instituciones de educación superior y los temas que nos preocupan y que nos afectan como sociedad y como país. Antes de arrancar con la invitada que tenemos esta semana sobre el tema que tenemos preparado, quisiéramos comenzar saludando y agradeciendo especialmente a todas las radios universitarias que conforman la red de radios universitarias y que transmiten este programa Universidad Sin Fronteras de manera semanal. Queremos saludar y agradecer a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, a la Universidad Central del Ecuador, a la Universidad Técnica del Norte, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador, a la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil también, a la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, a la Universidad Estatal de Milagro, la Universidad Laica San Gregorio Portoviejo, a la Universidad Técnica Particular de Loja, a la Universidad de las Américas y a la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias a todas las universidades y a todas las radios de las universidades por formar parte de la red, por seguir creciendo y seguir debatiendo con la red de radios universitarias de Ecuador y por transmitir, como no, este espacio Universidad Sin Fronteras. Esta semana vamos a centrarnos un poquito en un tema más comunicativo, más mediático. Vamos a analizar el rol de los periodistas en el caso de Ecuador tras la pandemia. Sabemos que todavía no salimos del todo de la pandemia, pero vamos a empezar ya sabiendo que ha pasado cierto tiempo, vamos a empezar a reflexionar un poco y analizar en qué situación y qué papel le queda al periodista, al comunicador ecuatoriano tras la pandemia con los nuevos retos que se vienen y con las nuevas condiciones. Para hablar de este tema tenemos a una invitada muy especial, tenemos con nosotros a Elizabeth Neger, desde Ibarra, Imbabura. Elizabeth, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Palmira, un gusto poder saludar a todos quienes forman parte de la familia de la RUE, que proponen como siempre temas muy interesantes a favor del periodismo y, cómo no, ahora un tema muy pero muy importante, cómo trabajamos los comunicadores y los periodistas en tiempo de pospandemia. Muchas gracias, Elizabeth. Antes de comenzar con el diálogo, quisiéramos adelantar un poco y presentarla a nuestra audiencia, a nuestra teleaudiencia, a nuestra radioaudiencia. Elizabeth Neger, que nos acompaña desde Ibarra el día de hoy, es licenciada en Comunicación Social, tiene 28 años de experiencia laboral en el campo de los medios, tiene experiencia en prensa, en radio y también tiene experiencia en el sector público. Ha trabajado desde distintas áreas, ha trabajado en relaciones públicas, ha sido locutora de radio también, periodista de campo, trabaja lenguaje de señas, lenguaje audiovisual también, ha trabajado en proyectos comunicacionales y también en proyectos en los que se manejan contenidos digitales. Además, Elizabeth, eres parte de la directiva de la Unión Nacional de Periodistas sede Imbabura, ¿no? Si estamos bien. Entonces, bueno, con estos antecedentes vamos a ir entrando un poco en materia, Elizabeth, entrando un poco en conversación sobre el tema de hoy. Esta semana, justamente con motivo del 8 de septiembre, del Día Internacional del Periodista, queríamos aprovechar un poco esta efeméride para conversar sobre este tema. Ya sabe nuestra audiencia que el 8 de septiembre se celebra de manera mundial el Día Internacional del Periodista y se celebra en homenaje al periodista checo Julius Fučík,
que fue detenido, torturado y encarcelado y finalmente ejecutado por los nazis, ¿no? Sabemos que durante el tiempo en el que estuvo encarcelado y en el tiempo en el que estuvo también recibiendo torturas, escribió el libro Reportaje al pie de una horca, al pie de la horca, que recibió numerosos galardones, que ha sido traducido a más de 80 idiomas y que le valió también no solo la publicación de manera póstuma, sino también el reconocimiento con el Premio Internacional de la Paz años después de haber sido ejecutado, ¿no? Entonces, bueno, en este marco queríamos centrarnos esta semana, Elizabeth, contigo, en conversar un poco, en dialogar y en analizar un poco el rol del periodista, el papel del periodista, los cambios a los que se están sometiendo y un poco el nuevo escenario que nos plantea la pandemia, ¿no? Entonces, comencemos, Elizabeth, si te parece, primero haciendo un poco de balance, ¿no? Llevamos 1 año y medio ya de pandemia. Durante los meses de pandemia y quizás durante los meses más duros, los periodistas y los comunicadores ha sido uno de los sectores que no ha sido oficialmente reconocido como sector imprescindible, como trabajadores imprescindibles, pero sí han estado ahí, ¿no? Han estado al pie del trabajo, arriesgándose, incluso muchos periodistas y muchos comunicadores enfermándose de COVID. Algunos también, lamentablemente, han fallecido durante este tiempo y han estado en una posición un poco más de riesgo que otros trabajadores, ¿no? Entonces, primero, ¿qué balance hacemos desde la comunicación y hacia la carrera comunicacional y la carrera periodística? ¿Qué balance hacemos? ¿Cómo están los periodistas, los comunicadores, los profesionales de la comunicación en Ecuador después de 1 año y medio de pandemia por el COVID-19? Bueno, sí, Palmira, en el marco de este reconocimiento muy importante a nivel internacional de los periodistas, porque no nos olvidemos que también, aparte de este 8 de septiembre del Día Internacional del Periodismo, también se recuerda, pues, en enero a los periodistas ecuatorianos aquí a nivel de nuestro país. Pero bueno, ese es un punto que podríamos tocarlo aparte. Sin lugar a dudas, el reto más grande que ha enfrentado el periodista, hombre, mujer, todos quienes hemos estado en el rol informativo en este tiempo de pandemia, es el no haber estado preparados precisamente para enfrentar. Y uno de los problemas que hemos tenido es la falta de información y también al mismo tiempo la desinformación, en la que han jugado un papel muy importante precisamente las personas que no están enroladas en el tema periodístico. Me refiero estrictamente al tema de redes sociales, porque cuando estamos en el escenario de pandemia, resulta que viene como un brazo abrasador que es positivo y negativo al mismo tiempo, positivo por la inmediatez de la información, pero también negativo porque desinforman y no están estrictamente los voceros más idóneos para informar sobre este proceso de pandemia. Entonces, ese ha sido el primer problema que hemos enfrentado los periodistas. No, pienso que no solamente de la ciudad de Ibarra y de la provincia, sino también de todo el país, ¿no? La falta de información de buenas fuentes y la desinformación que tenemos en medios alternativos como son redes sociales. Otro de los problemas sociales, Palmira, que han podido evidenciarse es que a partir de la pandemia, aparte de no estar, pues, muy bien informados de este proceso, cómo tenemos que llevarlo, porque mira que ahora ya estamos vacunándonos en la segunda dosis y recién estamos asimilando y aceptando cuál era el proceso simple de cuidarse de una pandemia como esta, que llevó a muchos seres queridos y a mucha gente de nuestro lado. Lo más importante también que destacar es el desempleo en el que quedaron muchos periodistas, locutores de radio. Mira, acá en la provincia de Imbabura, por ejemplo, te comento, Diario La Hora cerró y más de 15 personas quedaron desempleadas. ¿Qué ha pasado con estas personas? ¿Qué han pasado con estos colegas? Si hablamos, por ejemplo, de los programas de radio, que a propósito no son tan bien remunerados en las radios comerciales de la ciudad de Ibarra y de la provincia de Imbabura, muchas de las personas que oficialmente transmitían sus espacios, noticiarios o otros espacios, tuvieron que abandonarlos a raíz de la pandemia, no todos, pero algunos sí, por el temor de enfermarse, de contagiarse. Entonces, sí podemos hablar de un número que quedó desempleado y que no ha tenido, pues, de alguna manera ese apoyo de ninguno de los espacios que debería darse a estos colegas y amigos que primero perdieron su empleo. Y algo muy importante, de lo que quizás nadie está hablando, ¿sí?
el trabajo que deben hacer desde la instancia pública y también desde la salud para el trabajo moral y también emocional, que es un trabajo que el periodista, al igual que otros, han enfrentado, ¿no? Tú sabes, estas cargas emocionales, todo lo que hemos visto. Hay algunos colegas que lograron entrar hasta los espacios en donde están las camas UCI, la gente muriendo, imagínate, todos estos traumas y estos momentos tan negativos que le dejan prácticamente a un ser humano, a cualquiera, pues totalmente lleno de zozobra. Son estos los temas importantes de los que se tiene que hablar, la salud mental también de los periodistas y de todos quienes están afín a la comunicación. Vamos a ir desengranando un poco cada uno de esos temas porque cada uno nos da para un diálogo bastante profundo, ¿no? Vamos a ir uno por uno, ¿no? Mencionando y profundizando en cada uno de ellos. Mencionabas antes, en primer lugar, este tema de la desinformación, de la falta de acceso a la información e incluso no solo por las redes sociales, que también tienen un capítulo aparte que vamos a conversar sobre ellas ahora, pero también hay otro tema que hemos visto también en la pandemia desde la comunicación, desde el ejercicio profesional, que es el acceso a las fuentes profesionales, ¿no? A los médicos, a los que están, digamos, en temas de salud. Justamente en 2020, incluso en el primer semestre, digamos, de la pandemia, hubo denuncias y hubo incluso manifiestos firmados. Recuerdo un manifiesto que firmaron más de 20 instituciones y más de 20 organizaciones en las que denunciaban un poco la desprotección de los periodistas y que denunciaban también incluso las dificultades de acceso a estas fuentes informativas, ¿no? A los médicos, a la gente de los hospitales, que son los que tienen al final la información, y hubo bastantes denuncias sobre eso. ¿Ese momento se superó o sigue todavía un año y medio después? Seguimos teniendo este tipo de problemas de acceso a la fuente directa, digamos, ¿no? A poder conversar con los médicos, con los gerentes de los hospitales, con todos los profesionales. ¿Eso se ha superado ya o todavía tenemos algunas trabas ahí? Yo creo que todavía tenemos algunas trabas, porque siempre cuando tú pides tener acceso a información, sobre todo con los especialistas que pueden ampliarte el tema de forma profesional y técnica, pues entonces te dicen que primero hay que pedir permiso a la coordinación zonal en Quito o al ministerio en Quito para que haya un vocero responsable de hablar de algo que la gente necesita con urgencia conocer. Eso es lo que enfrentamos los periodistas, porque si tú recordarás, teníamos tan solo en los primeros meses de pandemia una cadena nacional que informaba todo y también Ministerio de Salud, pero en cambio los medios no tenían acceso a esto. Hoy de a poco considero que debería irse desmaniatando este tipo de acciones a los que los periodistas debemos tener acceso porque somos un instrumento para poder informar lo que está ocurriendo. En buena hora, pues la pandemia está decayendo ya poco a poco. Este es un proceso, no acabará prácticamente mañana, pero ya el trabajo de los medios y de los profesionales de la comunicación también está ahí, ¿no? En la lucha diaria de buscar esa fuente para seguir informando a la comunidad, porque no es que la pandemia se ha acabado, hay que seguir informando a la comunidad de estos aspectos que son tan importantes. Se habla de una tercera dosis, se habla de que las 2 primeras vacunas no te han hecho efecto. Imagínate, ¿qué es lo que necesita saber la gente sobre estos temas en este tiempo? Entonces ahí los periodistas juegan un papel muy importante informando, pero de fuentes obviamente confiables y directas, que en este caso serían las instituciones llamadas a dar esta información minuciosa en un tema tan delicado como es pandemia COVID. Y más en las distintas fases, ¿no? O sea, quizás una de las cosas que tenemos que afrontar desde los medios de comunicación, desde todos, ¿no? Públicos, privados, comunitarios, alternativos y medios universitarios también, es explicar estos distintos procesos, ¿no? Y quiero articular un poco con el tema de la formación que mencionabas antes, porque no es el mismo punto el que estamos ahora que el que estábamos en marzo de 2020, ¿no? En temas de saturación hospitalaria, de conocimiento del propio virus, de vacuna. O sea, ahora el reto quizás es más informar sobre el tema de la vacuna, y para eso también hace falta un poco la información y tener claridad, ¿no? De cómo funcionan las vacunas, de cuáles son los problemas, etcétera. Y te decía, quiero articular un poco esto con el segundo elemento que mencionabas tú de la formación, ¿no? Que decías, la pandemia, bueno, pues nos pilló a todos desprevenidos, nadie sabía, nadie estaba preparado, fue una sorpresa y más o menos desde todos los sectores se fue improvisando mucho y fuimos como aprendiendo sobre la marcha, ¿no? ¿Qué
¿qué demandarías tú como comunicadora o desde la Unión Nacional de Periodistas? ¿A quién le correspondería ese papel de formación urgente, ¿no? Porque en plena pandemia no podemos atender a la formación más detallada, más con calma y tal, sino en plena pandemia, ¿de dónde faltó esa formación? ¿A quién habría que pedirle esa formación? ¿Quién sería el responsable? ¿O cómo podríamos, en el caso de que viniese otra pandemia, por ejemplo, cómo nos podríamos preparar en términos formativos, ¿no? Porque obviamente los periodistas, sobre todo periodistas de información general, pues no tienen el conocimiento científico, epidemiológico, etcétera, que se precisa para dar cierta información, ¿no? ¿A quién le podríamos pedir esa información o cómo nos podríamos preparar en términos de formación en el caso de que viniese otra pandemia? Bueno, mira, esta es una alerta o el principio de muchas cosas grandiosas, porque yo considero que este proceso de pandemia vino a enseñarnos también muchísimo a nosotros, no solamente como profesionales de la comunicación, sino también como personas, como vecinos, como comunidad, ¿sí? Si antes no estábamos preparados para enfrentar una pandemia, ¿qué nos hace pensar que pueden venir cosas peores para nuestro país? Y considero que ese es un trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, educarnos, autoeducarnos, desaprender. Hoy que ya sabemos cómo funciona el proceso de una pandemia, mira, por ejemplo, tú hacías referencia hace un momento, no somos científicos, es verdad, porque muchas de las personas piensan que los periodistas somos superhéroes y que sabemos de economía, que sabemos de ciencia, que sabemos de mecánica, que sabemos de agricultura. De alguna manera sabemos de todo un poco porque hemos estado en diferentes campos, pero cuando hablamos ya de un tema técnicamente como es una pandemia, hoy miraba también un artículo muy importante de la Organización de las Naciones Unidas que hablaba y que decían que no puede ser justo que la gente se cure del coronavirus leyendo un meme de cualquier ciudadano y que no tenga sustento, fundamento en información científica sustentada por las personas, hombres y mujeres que tienen un título de científicos. Mira hasta dónde llega el proceso de la información, de la desinformación. A propósito de la pandemia también sale un nuevo término, desifondemia, que significa nada más que un sinnúmero de cosas que no tienen razón ni lógica y que nos están diciendo tanto, pero no nos están diciendo nada. Entonces, mira, creo que este es el momento para nosotros autoeducarnos de manera personal. Ahora, en los espacios, por ejemplo, tú me hablas de la organización a la que representamos, que es UNP, y a propósito te comento, y también a los amigos televidentes y oyentes, UNP Imbabura es una organización que estuvo muchísimo tiempo pues olvidada, estaba sin cambiar directiva. Nosotros ahora nos hemos organizado y estamos pues ya al frente de esta organización, liderando estos procesos. Y uno de los objetivos, te comento, es precisamente hacer este tipo de talleres en donde compartamos con nuestros colegas, amigos, periodistas afín a la comunicación y hablemos precisamente de las crisis que nos dejaron a cada uno de nosotros este proceso de pandemia. Por ejemplo, a pesar de que estemos en pandemia y de que nos ha golpeado, muchos nos infectamos, salimos, otros no la contaron. A pesar de todo esto, ¿qué nos enseñó la pandemia? En realidad seguimos lavándonos las manos como nos sugerían, seguimos utilizando el gel alcohol. Nuestra cultura ecuatoriana nos permite seguir siendo estas personas que fuimos durante el tiempo de pandemia tan delicados, minuciosos, cuidadosos. Seguimos preferentemente cuidando nuestra vida. Entonces estos aspectos yo considero que deben ser más bien personales y claro está, ¿no? Desde las organizaciones también hacer este tipo de capacitación para entender que todos los días podemos aprender algo más. La pandemia tan solo fue una ventana para decirnos pueden venir tiempos mejores o peores y el periodista tiene que estar preparado absolutamente para todo. Así es. Vamos a seguir conversando con Elizabeth sobre el rol del periodista centrados en el contexto ecuatoriano tras la pandemia, con los nuevos retos, con los aprendizajes, ¿no? Que esa es una de las cosas quizás a la que más expectativas le teníamos como sociedades, ¿no? Como sociedad ecuatoriana, como sociedad latinoamericana y como sociedad mundial de, bueno, vamos a aprender con la pandemia, qué nos va a enseñar la pandemia, etcétera. Vamos a ver en qué medida esto es así o no. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos en Universidad Sin Fronteras y seguimos conversando con Elizabeth Neher.
Seguimos conversando con Elizabeth Neger, nuestra invitada de hoy en Universidad Sin Fronteras. Elizabeth, quisiera que nos centremos un poco ahora y que vayamos profundizando en todo el tema de las redes sociales, que solo ese tema nos daría para un programa más, pero bueno, sí, alguna Así es. aproximación podemos hacer. Mencionabas tú antes el tema de la desinformación, bueno, los nuevos conceptos que se han puesto ahora un poco más casi que de moda, ¿no? Que están más a la orden del día, que son infodemia, la fake news, etcétera. Y decías un poco, bueno, esta cosa de que ahora todo el mundo puede compartir información en redes sociales que muchas veces no sigue el proceso periodístico, que obviamente sigue cuando uno trabaja en medios de comunicación, etcétera, pero también es verdad que las redes en algunos momentos sirven y han servido, ¿no?, en momentos de convulsión social para la ciudadanía como esa vía de escape, ¿no? Cuando las instituciones no dan la información o cuando los grandes medios hegemónicos no dan la información al ciudadano que el ciudadano necesita o que el ciudadano considera que sería satisfactoria, el ciudadano busca un poco ese refugio en las redes sociales, ¿no? Entonces, definitivamente estamos en un escenario complejo que hay que atender porque está aquí, porque nos acompaña como ciudadanos, como periodistas, como ciudadanos en general, como sociedad en general. La pregunta aquí sería ¿cómo hacer o qué se está haciendo desde el sector profesional, desde los periodistas, desde los comunicadores, no ya tanto desde los medios como instituciones, sino más desde los periodistas como gremio? ¿Qué se está haciendo para enfrentar esto o por dónde tendríamos que ir para enfrentar un poco esta situación compleja, ¿no? De que por un lado las redes sociales son la vía que permiten la desinformación, etcétera, pero por otro lado en otros momentos también es verdad que son la vía que permite acceder a información que de otra manera no conoceríamos como ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto como periodistas, como comunicadores? Mira, Palmira, creo que sería genial, sería fantástico si hubiera un estamento en nuestro país que regule precisamente el trabajo en redes sociales, la difusión en redes sociales, especialmente en Facebook, ¿no? Sería fascinante, pero lamentablemente ni siquiera nuestra ley de comunicación nos ampara en estos aspectos. Tú sabes, ahora en Facebook se puede encontrar lo que tú no puedes imaginarte. Y en el proceso de pandemia, lo que nosotros hemos visto es la aglomeración o la creación de muchísimas páginas, tanto de gente que sí está inmersa en el periodismo, que ya tiene sus años de trabajo, como de gente recién llegada, ¿sí? Y no es lo mismo cuando tú miras el trabajo o la información de un grupo o de una persona que se ha formado en el periodismo y que tiene la delicadeza, la gentileza y la coherencia de informar, ¿sí? Como tiene que hacerlo, buscando las fuentes, contrarrestando fuentes, sobre todo teniendo una información imparcial y de forma muy responsable, a diferencia de estas otras páginas o de personas que dicen, es mentira que están falleciendo 10 personas a la semana, te están mintiendo X institución, están falleciendo 100. Imagínate cómo se viraliza este tipo de información. Y la gente, lamentablemente, Palmira, no está educada ni culturizada para poder actuar en plataformas digitales, en este caso una red social como es Facebook, que es una de las más utilizadas. Entonces ahí viene este choque en donde nosotros encontramos todo tipo de información en redes sociales. Y a propósito de esto, que mira, medios convencionales como la radio, sí, han bajado un poco pues su protagonismo, porque las redes sociales en pandemia pues despegaron de una forma totalmente asombrosa. Y claro, en esos días y en esos primeros meses de pandemia, fue fabuloso porque las redes sociales de alguna manera nos acercaban un poco a la realidad, pero también nos mostraban un poco de la crudeza de lo que significa esta pandemia. Podíamos mirar la gente cómo moría en los parques, los cadáveres y muchas otras cosas bruscas, agresivas frente a los ojos de cualquier ciudadano, lo que no puede hacer cualquier medio convencional porque se cuida, porque tiene pues sus aristas, tiene su decálogo, tiene su punto de vista y muchos otros aspectos. Entonces, sería genial que haya algo que pueda permitirnos de alguna manera contrarrestar esta información que se puede ver en redes sociales. Lo que sí corresponde es que a cada comunicador, cada periodista tome conciencia del trabajo que está haciendo en tema de difusión en redes sociales, ¿no? Y sobre todo en estas páginas que son muy movidas, Palmira. Ahora, eso nos lleva un poco también
a lo que conversábamos antes de la formación, ¿no? Es decir, no se trata solo de las redes sociales, de los medios digitales, es decir, no se trata solo de la herramienta de la plataforma, sino de la fortaleza o debilidad en la formación de los propios periodistas, de los propios comunicadores, ¿no? Que quizás las redes sociales y las plataformas digitales en general nos han puesto un poco la realidad así, un poco como bruscamente en la cara, pero eso refleja un poco, ¿no? Porque claro, cuando se abre todo este debate de la regulación de las redes sociales, también una de las cosas de las que se alerta es esta idea de, bueno, es que no es lo mismo que publique una persona con prestigio o una institución o una empresa a que publique un ciudadano anónimo, ¿no? Eso tiene consecuencias en lo económico, en lo informativo, en todo, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente a esta articulación y a esta necesidad de fortalecer la formación tanto de los periodistas y de los comunicadores y, por tanto, la rigurosidad, como también de la ciudadanía, ¿no? Ese aspecto que tocabas tú antes y que es necesario que como ciudadanos también maduremos de alguna manera en el sentido de consumir información en cada uno de los soportes, ¿no? Con lo cual, volvemos un poco a esa idea, ¿no? De la necesidad de fortalecer la formación, fortalecer la rigurosidad y de retroalimentar un poco los procesos de consumo de medios por parte de la ciudadanía, ¿no? Que quizá es una cosa que tampoco se ha trabajado mucho en el caso de Ecuador, ¿no? Cómo se consumen los medios o cómo se deben consumir los medios por parte de la ciudadanía. Eso es importante, ¿no? Lo que recibes, lo que consumes, lo que tú desde tu espacio como periodista de radio, de periódico, de televisión estás dando a la comunidad, porque eso también es algo muy importante. Si nos ponemos a hacer un balance de qué es lo que quieren los medios y qué es lo que quiere el periodista, pues tú sabes que ya también tienes mucha experiencia, cuál sería en este caso la respuesta. Pero sí es importante hacer ese balance ahora del trabajo que los medios de comunicación y los periodistas han hecho en el proceso de pandemia, Palmira, porque es muy diferente, ¿no? Es un trabajo que aunque esté en el mismo lugar, está un poco lejos, porque a veces el periodista quiere hacer lo que él le dice su instinto, lo que a él le dice su esencia. Quiero entrevistar a esta persona porque quiero mostrar la historia. Sin embargo, muchos de los medios dicen, no, esa historia a mí no me interesa porque eso no vende. Entonces ahí es cuando hay ese roce y esa separación o ese divorcio entre medio y periodista, ¿no? Y eso también es importante valorizarlo en un espacio o en un país como este, en donde eso prácticamente es el pan de cada día. Sí, por eso es importante justamente hacer esa diferencia, ¿no? Del medio como institución o el medio como empresa, en el caso de los medios privados, del periodista o el comunicador como profesional, que muchas veces las propias condiciones que le rodean no le permiten, ¿no? Como bien dices, no le permiten hacer lo que quisiera, lo que correspondería o con la calma que quisiera, etcétera. Ahora, Elizabeth, vayamos un poco a otro tema, ¿no? Que mencionabas antes también, que es el tema de la salud mental, del impacto emocional, etcétera, ¿no? Que definitivamente la pandemia nos ha impactado a todos, desde todos los sectores, como ciudadanos, como seres humanos, como profesionales, en todos los sectores, ¿no? Y decíamos antes que precisamente los periodistas han sido uno de los colectivos que ha estado más ahí justamente por la necesidad de mantener a la ciudadanía informada más en riesgo, ¿no? E incluso decíamos, bueno, pues lamentablemente muchos compañeros fallecieron, muchos se enfermaron, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿se ha recibido algún tipo de apoyo, de ayuda para procesar, ¿no? Psicológicamente todo lo que supone la pandemia y estar ahí, ¿no? Lo que tú decías antes de compañeros que han estado viendo cadáveres o que han estado en situaciones verdaderamente muy complicadas de procesar psicológica y emocionalmente. ¿Ha habido algún tipo de apoyo, de ayuda o los periodistas cómo han ido resolviendo un poco estos impactos psicológicos y emocionales? Bueno, destacar primero que la salud mental no era tan importante, sino ya en tiempo de pandemia. Todo el mundo, no solamente los periodistas y los que estamos en el proceso de comunicación y hacer este trabajo tan maravilloso, empezó a preocuparse por el problema de salud mental. ¿Sí? Lo hicieron todos, definitivamente. Y hoy ese es uno de los problemas sociales redundantes y más importantes que deben ser tomados en cuenta. Pero lamentablemente, la salud pública no es nuestro mejor brazo o no es nuestro mejor apoyo. Imagínate, ni siquiera para los ciudadanos, cómo puede ser para un periodista o para un comunicador. Te cuento un poco la realidad de nuestro espacio, Ibarra, la provincia de Imbabura. Considero personalmente que hasta hoy no creo que de parte del ministerio haya una campaña o haya algún acercamiento para decir, bueno,
Vamos a hacer un taller comunicativo con los periodistas para ver cómo se encuentran, cuál es la fase en la que están, qué tipo de apoyos les podemos dar. Hasta ahora no, pero lo que sí se dio, por ejemplo, una actitud altruista de un colega que se organizó, por ejemplo, para empezar a vacunar a los periodistas, ¿sí? Un trabajo que definitivamente fue aplaudido, pero hasta ahora que haya algo que apoye la salud mental, en este caso de los comunicadores, creo que no. Más bien ese trabajo se lo está haciendo de forma personal, porque creo que todos definitivamente necesitamos un poco ayudar a mejorar nuestra salud emocional, nuestra salud mental, después de todo este caos y estas situaciones tan frustrantes y dolorosas que hemos pasado esta pandemia. Ahora, Elizabeth, ¿cómo ha cambiado? Decíamos un poco, la pandemia nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Y eso es innegable. Ahora tenemos nuevas prácticas, nuevas, bueno, algunas veces nuevas reflexiones, o sea, nos ha cambiado la vida a todos. ¿En qué sentido ha ido este cambio para los periodistas, para los comunicadores, en el caso no solo de Imbabura, sino en el caso ecuatoriano? Más allá de la afectación personal, obviamente, y de la afectación vital, en términos profesionales, en el ejercicio del día a día de la profesión, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué hemos ganado, qué hemos perdido dentro del sector de los periodistas y de los comunicadores después de la pandemia o cuando pase la pandemia, digamos, una vez que ya hemos superado la primera fase más problemática, digamos, ¿no? De la pandemia? Creo que hemos ganado sabiduría, hemos ganado control sobre nosotros mismos, de cómo hacer nuestro trabajo. Creo que hemos ganado también un poco de astucia, ¿sí? Todas estas emociones que nos permiten de alguna manejar estos procesos tan dolorosos. Creo que hemos ganado también experiencia, porque el haber estado en estos campos o en estos espacios hace que tú conozcas un poco más del trabajo en el que estabas todos los días. Estabas en un ministerio haciendo cobertura todos los días, pero nadie te hablaba de una pandemia. Hablaba simplemente de las campañas que iban a haber de salud o quizás de los índices de X enfermedad, pero jamás hablábamos de las pandemias. Hemos ganado, en este caso, experiencia, mucha experiencia, ¿sí? Y hemos ganado también, considero, en muchos o en pocos de los casos, no sé, considero en pocos o muchos, empatía. Porque solamente estando ahí en estos procesos podemos entender que otros, por ejemplo, no la contaron, ¿sí? Otros, en cambio, se salvaron. Y eso nos da ese valor, ese sentimiento de empatía, decir, lo hemos logrado. Estamos saliendo de esta pandemia y aunque todavía, créeme que falta mucho por informarnos en estos procesos, porque hablan de una tercera vacuna, hablan de que las vacunas, quizás las primeras dos, no van a ser tan efectivas, pero sin embargo vemos las aguas más calmadas en el país, ¿no? Esa es la visión al menos que estamos teniendo, y todos quienes estamos en los medios, esa es la forma o la manera de informar a la gente para que esté un poco más tranquila, lo estamos evidenciando, pero sí es importante estar siempre alertas a cualquier situación, especialmente en este proceso de pandemia, porque Palmira todavía no ha pasado. Sigue la pandemia, continúa, está entre nosotros. Sí, continúa la pandemia y continúa, como decíamos, la necesidad de información y de informar de manera rigurosa, pues con todo el tema de la vacuna. Tú hacías mención a la tercera dosis, ¿no? Que justo estos días ya se está anunciando que probablemente el año que viene haya que incluir una tercera dosis, y toda esta nueva fase de la pandemia que todavía no sabemos muy bien por dónde va a derivar, ¿no? Quizás una de las cosas... Claro, sí, bueno, sí. Y mira, algo muy importante que destacar de la pandemia es que aprendimos nuevas cosas. El cómo autocuidarnos, por ejemplo, el ejercicio, la actividad física, tales elementos, vamos a seguirlos utilizando. La pandemia creo que no solamente nos dejó a nosotros, los comunicadores y los periodistas, un bagaje de información, sino a toda la comunidad, porque vemos a la gente haciendo cosas diferentes que van a permitir mejorar su calidad de vida, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, y eso es bueno. Y ahí estamos los medios para hablar desde nuestros espacios con especialistas de cómo están tus pulmones, de cómo es tu respiración, de qué tienes que hacer después que te dio el COVID, cuál es la recuperación post-COVID, cómo se queda tu cuerpo, cómo se quedan tus pulmones, qué es lo que tienes que hacer. Ese es el trabajo de los medios, ¿no? De la radio, de la televisión, de los medios alternativos. Entonces, esto es positivo. Nos deja mucha información que nosotros ya la vamos asimilando y que de manera respectiva y también responsable la compartimos con las audiencias, ¿no? Pero siempre estaremos, pues, dispuestos a seguir aprendiendo más, Palmira. Es necesario.
Sí, uno siempre tiene la sensación de que nunca es suficiente, ¿no? Con la información Pues y con el conocimiento. Ahora, desde el otro lado de la balanza, quizás un poco en las cosas más negativas, que también hay que hacer una radiografía un poco de eso, uno de los elementos que también mencionabas antes es justamente el tema económico, ¿no? La pandemia ha venido a profundizar una crisis económica que ya venía de antes y que ha golpeado muy duro al sector de los medios de comunicación, ¿no? Tú dabas antes los datos de Ibarra y en otras provincias, de Ibarra y Imbabura, en otras provincias también hemos visto muchos despidos. Justamente esta semana también se ha hecho público el despido de un grupo numeroso de uno de los grandes medios de comunicación. ¿Cómo están enfrentando los periodistas que después de haber vivido todo el drama, el trauma de la pandemia, se quedan sin empleo, pierden el trabajo? ¿Cómo se está enfrentando esa situación? imagínate, lo están enfrentando con dificultad. De los amigos y colegas que conozco acá en la ciudad de Ibarra, hay un gran número de desempleados que no solamente se quedaron sin esa posibilidad de ya más de 1 año y medio de trabajar, sino también con las aspiraciones de algún puesto laboral, porque estamos en una situación también muy difícil económicamente, todo lo sabe, socialmente, económicamente, ¿no? Entonces, podemos ver que no solamente la crisis del COVID ha afectado en el aspecto emocional, sino también en el económico, que es el más detonante y el más importante, sobre todo cuando tienes una familia atrás tuyo. Te comentaba que Diario La Hora, por ejemplo, al inicio de la pandemia cerró y más de 15 personas se quedaron fuera. En los medios de comunicación radial ya no eran tan importantes los espacios o las personas que hacían y también cerraron. Por eso mucha gente se creó también medios alternativos a través de redes sociales, que no es lo mismo, nunca será lo mismo, pero ¿quién hace algo por estas personas? Y te estoy hablando de las dos formas, no solamente a quienes poseen un título y se pueden ver cobijados con mejores oportunidades, sino también a las personas que no cuentan con un título, que están ejerciendo la comunicación social en cualquier espacio. Tomando en cuenta, Palmira, que en mi ciudad, aquí en Ibarra y en la provincia de Imbabura, por ejemplo, te voy a hablar del tema de radios. En la mayoría de radios, aquí aproximadamente tendremos unas 30 o 32 radioemisoras a nivel de la provincia. En la mayoría, los colegas locutores no ganan un sueldo, no son reconocidos, en este caso, ninguno de sus aspectos básicos del trabajador, absolutamente. Eso te lo puede comentar cualquier persona acá en la ciudad de Ibarra. No tienen sueldo, no están favorecidos con nada, absolutamente. Son muy pocas las radios que, por ejemplo, reconocen la labor o el trabajo de las personas que están afín a la radio. Los canales de televisión son muy pocos, apenas tenemos un comercial aquí, y el de la Universidad Técnica del Norte, que no es comercial. Y pues para contar un periódico, tan solo tenemos que es Diario El Norte, y bueno, es un medio muy serio, pero sin embargo, no todos quienes ejercen la comunicación de forma profesional o empírica están beneficiados o cobijados por lo que sería normalmente un trabajador en nuestro país, ¿verdad? Lamentablemente esa es la realidad que estamos viviendo acá. Hay mucha gente que todavía sigue desempleada y pienso que Ibarra no solamente será la ciudad de este escenario gris, sino pienso que también habrán otras ciudades del país que enfrenten este tipo de problemas. Y mira, te comento, hay personas que les ha golpeado tanto esto que emocionalmente están quebrados, y el COVID ha hecho presa fácil de estas personas que pues en muchos de los casos ya no están con nosotros, definitivamente. Ese es el resultado de este proceso de pandemia. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Porque hay que incluirnos, ¿sí? Hay que incluirnos. ¿Qué estamos haciendo por estos colegas y por estas personas que de alguna manera necesitan? Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que este ya es un trabajo no solamente universal y grupal, sino también personal, porque pues imagínate, tú tienes que prepararte, debes hacer ciertas cosas o deben lucir ciertos aspectos para ser tomado en cuenta en cualquiera de estos espacios, sea público, sea privado, cualquiera de los espacios que te ofrece una oferta laboral. Vamos a ir a una pequeña pausa, la última pausa que tenemos en el programa Universidad Sin Frontera, y volvemos y seguimos conversando con Elizabeth Nejero.
Seguimos en Universidad Sin Fronteras, estamos hablando con Elizabeth Neger. Elizabeth, nos habíamos quedado justo antes de la pausa poniendo un poco sobre la mesa esta situación dramática, ¿no?, en la que están muchos profesionales de la comunicación después de haber perdido el empleo en una situación de crisis generalizada también, ¿no? No es una crisis que le afecte solo al sector de la comunicación y que se magnifica un poco por la propia crisis sanitaria. ¿Qué medidas o qué acciones se están pensando, se tienen previstas o cómo se piensa enfrentar desde las asociaciones, ¿no? En este caso, desde la Unión Nacional de Periodistas, desde el núcleo, desde la sede de Inbabura? ¿Cómo estáis enfrentando este tema? No sé si estáis planificando algún tipo de acción, de medidas, o cómo estáis enfrentando esta situación que afecta a los compañeros. Bueno, sí, Palmira, hacer una referencia, como te comentaba al inicio de nuestro diálogo, que nosotros pues ahora estamos al frente de la UNP Imbabura, un grupo de compañeros, colegas profesionales del periodismo de la provincia de Imbabura. Retomamos este camino de la UNP precisamente porque era una institución que estaba más de 18 años sin la representación de un directivo o de una directiva. Entonces nosotros consolidamos ahora este grupo y pues tenemos ya un nuevo directorio, fuimos elegidos, de hecho este próximo 24 seremos posesionados oficialmente. Entonces esto quiere decir que recién vamos a empezar a trabajar, pero dentro de nuestro plan de trabajo está precisamente, mira, todo lo que hemos acabado de hablar. Nosotros pretendemos tener estos talleres de capacitación primero, ¿sí?, en el manejo de emociones, en el manejo de salud mental, ¿sí? De continuar hablando del COVID, de hacer un balance de todos los periodistas, de cómo vivieron la pandemia, cómo se encuentran, cómo se sienten, si siguen en su trabajo, si perdieron su trabajo. También desde la UNP nosotros estamos pensando en que este puede ser un espacio para que ellos puedan consolidar sus propios proyectos comunicacionales en todos los ambientes. Tenemos una casona muy grande, tenemos un espacio para que ellos puedan desarrollar estos proyectos y desde ahí revitalizar su economía, porque es lo que necesitamos en este momento. Este proyecto de la UNP Imbabura en realidad tiene bastantes aristas que son pues buenas nuevas para los colegas. Capacitación, sobre todo, que es lo que necesitamos. Miren, todo este año de pandemia, creo que no hemos tenido la oportunidad de ser parte de estos talleres de capacitación en todos los ambientes, ¿no?, que es muy importante. Y también fortalecer los conocimientos de todo lo que sabemos como periodistas en todas las áreas, el periodismo digital que ahora está en boga prácticamente, radio, prensa, televisión, todo lo que conlleve a mejorar las condiciones de los periodistas y así poder dar un mejor trabajo. Y obviamente cuando tú haces un trabajo brillante, pues sin lugar a dudas los resultados son buenos y creen en ti, te buscan, te contratan y eso es lo que queremos de alguna manera, ayudar a revitalizar la economía de los compañeros, de los colegas que están golpeados por el problema del COVID y la pandemia. Y uno de los retos que se plantea también a nivel general, ¿no?, cuando uno estudia o analiza la situación de los periodistas, de los comunicadores en Ecuador, pero no solo, también en otros países, es esta distancia que se ha generado un poco con la ciudadanía, ¿no?, esta desconfianza que tiene la gente de los medios, sobre todo de los grandes medios, este refugio también que conversábamos antes, que los medios se iban a las redes sociales porque se sienten más alejados de los medios de comunicación o de los periodistas. Hay un poco ahí como una distancia que se ha agrandado, ¿no?, entre los periodistas y los medios y la ciudadanía. ¿Cómo enfrentáis eso? ¿Cómo se enfrenta eso desde el gremio de los periodistas, de los comunicadores? ¿Cómo hacer para recuperar la confianza de la gente, de la ciudadanía? Bueno, este sí es un proceso un poco complejo, tú entenderás, Palmira, pelear frente al gigante que es redes sociales, ahorita que la gente está en boga y tan enamorada, digo yo, con el tema de redes sociales, sobre todo en Facebook, es un poco complejo. Pero sí, por ejemplo, cuando tú les das una programación de élite, una buena programación, contenidos agradables, yo creo que la gente se va a quedar en un canal, se va a quedar en un programa de radio, va a seguir leyendo el periódico, va a seguir comprando el periódico, va a seguir mirando ese programa o escuchando ese programa que le da tanto, que le está ayudando a su familia, que le está ayudando de forma personal. Yo considero que ese es un trabajo ya prácticamente que también lo podemos hacer desde UNP Imbabura, ¿sí? Que se congregue en todos los espacios de lo que significa la comunicación, pero ese es un trabajo y es un proceso
porque créeme que ahora, después de esta pandemia, es más o menos que ha ocurrido como un terremoto. Y uno de los puntales muy importantes, Palmira, es que el periodista, el comunicador, quienes estamos afín a la comunicación después de esta pandemia, empecemos a reconstruir esa sociedad que está quebrada, que está trizada. ¿Y cómo lo hacemos? Informando. ¿Cómo lo hacemos? Llegando a esa comunidad en todos los formatos, en todos los aspectos, con todos los programas, informando sobre todo, ¿no? Siendo esa cercanía, que es lo que la comunidad quiere. El periodista en este tiempo de pandemia tiene que reconstruir, tiene que golpear nuevamente la atención de la comunidad, decir estamos acá, estamos vivos y tenemos que seguir contando historias, tenemos que seguir haciendo acciones desde nuestros lugares de trabajo, ¿no? Ese es el trabajo del comunicador y del periodista, digo yo. Un reto no menor en los tiempos que se vienen. Elizabeth, centrémonos un poco ahora en este último tramo en la situación del periodista en Imbabura, ¿no? Un poco en cómo se está viviendo. Nos mencionabas un poco antes el tema económico, que en realidad también decíamos, bueno, es generalizable también al país, pero centrémonos un poco más en Ibarra y en Imbabura, en la provincia, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones, cuál es la situación, cuál es el clima, digamos, la situación en la que está trabajando, además de esta cuestión económica que mencionabas antes, el periodista, no solo en Ibarra, sino en la provincia de Imbabura? El periodista en la ciudad de Ibarra y en la provincia de Imbabura, tú lo puedes ver ya ahora con los medios alternativos, que son redes. Han creado sus propios espacios desde las redes, porque algunos se quedaron desempleados, entonces vieron como una alternativa crearse un canal de televisión, un programa de radio. Desde ahí están vendiendo sus programas a través de publicidad, están rentando espacios, están informando, están haciendo lo que les gusta, ¿no? Esa es la tónica que ahora vemos al menos en nuestra ciudad y en la provincia, ¿sí? Al menos de aquellos que se quedaron sin espacios, que considero que son prácticamente un gran número, ¿no? Han visto esto como una alternativa y mira, tú, por ejemplo, destacar también lo positivo de la pandemia, porque no solamente podemos hablar de lo negativo. Esta pandemia permitió que muchos de nosotros entendamos que la comunicación, el periodismo, sí, debe ser visto como un bien público, un bien preciado público que se puede dar a la comunidad, ¿sí? Entonces, muchos dijeron, bueno, ahora estoy sin trabajo y si no hago esto, ¿quién me va a ayudar? Entonces, empiezan a ver cualquier opción y empiezan a vender la comunicación como un bien. Y aquellos que lo están haciendo de forma positiva, pues vaya el aplauso, ¿no? Porque definitivamente es bueno. Y que bueno, nos alegramos porque eso también es prosperidad para el colega, para los periodistas, ¿no? Pero siempre habrá mucho, mucho por hacer, porque todos están esperando una gran posibilidad laboral, que es lo que ya no se ha visto en los años, hace poco, antes mismo de la pandemia, y está un poco difícil la situación económica, mucho peor después de pandemia, mucha gente ya quedó fuera del empleo. Entonces, esa es la realidad en el tema del periodismo. Algunos medios convencionales continúan sonando como las radioemisoras. Eso te comentaba que tenemos más o menos unas 30 o 32 radioemisoras acá en la provincia de Imbabura. AMs aproximadamente unas 3 o 4 AMs. Hay radios comunitarias también, 2 o 3 radios a nivel de la provincia. 2 canales de televisión. En la ciudad de Ibarra, a nivel de la provincia, aproximadamente hay 10 canales de televisión, entre 8 o 10 canales de televisión. Entonces, todos ahora están sobreviviendo, ¿sí? a este tiempo de pandemia, sobreviviendo. De alguna manera tratan, pues, de solucionar sus malos momentos, sus dificultades. Que detrás de un periodista, por más joven que haya, siempre hay una familia. Si no hay un hijo o una esposa, hay una madre, un padre, un hermano. Detrás de un periodista siempre habrá alguien que está esperando, ¿no? De ese brazo trabajador. Y Elizabeth, Imbabura es una de las provincias con más interculturalidad del país, ¿no? Es una de las provincias con más interculturales. ¿Cómo se refleja eso en el tipo de periodismo, en el tipo de comunicación que se hace no solo en Ibarra, sino también en toda la provincia en general? Ese es un condumio muy importante para los medios de comunicación. Siempre vemos a los medios que están destacando la belleza de nuestra provincia de Imbabura, que tiene 6 cantones,
todos tienen una cultura rica, es maravilloso. Te invito a que en algún momento visites la provincia de Imbabura, desde la gastronomía, la ruralidad. Son 36 parroquias rurales de la provincia de Imbabura y cada parroquia tiene un encanto maravilloso, Palmira, que no puedes ni siquiera imaginarte. Tenemos desde un oso en Sixipamba hasta bellos parajes en la zona de Intac. Tenemos ríos, tenemos lagunas, y ahí precisamente los periodistas es donde juegan un papel muy importante. Y ahí vemos que se están esmerando, mostrando la belleza, ¿sí?, de lo que significa nuestra querida provincia de Imbabura. Y eso definitivamente es positivo, muy positivo. Y así la conocen de paso, ¿no? Sí, es realmente bonita la provincia. Y qué importante es también, un poco ya para cerrar, qué importante es esta, decíamos antes, la distancia que hay o el alejamiento que hay entre los periodistas y la ciudadanía, qué importante es que siga habiendo también medios locales, ¿no?, y que se informe desde entornos más cercanos a la ciudadanía y no solo desde las grandes ciudades que estamos acostumbrados, ¿no?, a informar o a ver a los medios nacionales o desde las grandes ciudades, pero qué importante es también esa información de naturaleza local, ¿no? Por supuesto, sí, eso es lo que digo, ¿no? Es importante destacar el trabajo de los periodistas, sobre todo de aquellos que son corresponsales de medios nacionales y también los medios pequeños, todos, ¿no? Siempre están poniendo a nuestra provincia y mostrando lo bello que tiene la provincia. Y más ahora que hemos pasado en este proceso de pandemia en donde todos necesitamos reactivarnos de alguna manera la economía. Entonces ahí los medios también juegan un papel muy importante, no solamente para informar sobre el tema pandemia, sino para mostrar todo lo maravilloso que tiene cada uno de los rincones de nuestra provincia y de nuestra ciudad, a otras ciudades, al mundo, a todo el país entero. Así es. Muchísimas gracias, Elizabeth. Nos quedamos sin tiempo. Vamos cerrando ya esta edición de Universidad Sin Fronteras. Queremos agradecerte muy fuertemente por haber compartido este ratito con nosotros. Para nosotros es muy importante ir conversando y dialogando sobre las realidades del país, ¿no? Y no quedarnos solo en las grandes ciudades o quedarnos solo en la mirada nacional, sino profundizar también en lo local, en lo provincial y poner también, acompañar a nuestra audiencia a que recorra con nosotros también todos los rincones del país, ¿no? Entonces queremos agradecerte muchísimo, Elizabeth, por haber compartido con nosotros este ratito en Universidad Sin Fronteras para conversar sobre el rol del periodista, de los periodistas y comunicadores después de la pandemia. Hemos visto que son muchos los aprendizajes, que son muchos y grandes también los retos que se vienen por delante, pero sin duda esa articulación, ¿no?, que mencionabas entre lo individual, lo grupal, lo gremial, lo estatal, un poco ese poner cada uno un poco de nuestro lado, ir arrimando un poco el hombro, ¿no?, como se dice, para que entre todos podamos reconstruir un poco todo lo causado por la pandemia y por las otras crisis que han convergido en este último tiempo. Así que, Elizabeth, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio y a toda nuestra audiencia queremos invitarles a que continúen con nosotros, a que sintonicen Universidad Sin Fronteras esta semana y la próxima semana y así de manera sucesiva y que nos puedan escuchar en todas las radios miembros de la Red de Radios Universitarias de Ecuador aquí en Universidad Sin Fronteras. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Esta emisora, en cadena con la Red de Radios Universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.